Credibanco presenta su podcast, Mentes Abiertas. Hola a todos, bienvenidos a Mentes Abiertas, un espacio donde hablamos de innovación, transformación y cultura. Hoy estamos en nuestro primer video podcast con una invitada muy especial. Ella tiene más de 10 años de experiencia en Credibanco, es CBO del dominio de Open Business y además es una mujer admirable. Ella es Andrea Ticora. André, bienvenida a este espacio. Gracias, Mili, gracias por esa presentación tan hermosa. Bueno, André, queremos saber quién es Andrea Ticora. Bueno, pues Andrea Ticora es un balance entre su vida personal, espiritual y familiar. Si hablamos del personal, soy esposa de Carlos Andrés. Con Carlos llevamos 17 años de casados, pero 29 años juntos, así que harán las sumas y restas respectivas para saber cuánto duramos de novios. Además soy mamá de 2 hijos, de Lucas que tiene 6 años y de María Paz que tiene 10 años. Y bueno, hija de un matrimonio de 50 años ya mis papás, tengo 2 hermanos, así que somos ya todos muy grandes. Y desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, creyente, católica y practicante, en verdad que mi vida hace un balance espectacular desde el punto de vista espiritual. Dedico tiempo a conocer de Dios, a ir a misa, a leer la Biblia, entonces es una parte fundamental. Y ya personal, también busco tiempo para hacer ejercicio, me encanta la jardinería, entonces tengo un jardín que cuido casi que a diario. Entonces esa es Andrea fuera de estas oficinas. Súper. Bueno, vamos a hablar un poco del plano profesional, Andrea. En 2023 te entregan el reto y la responsabilidad, además de liderar el equipo de nuevos negocios en el dominio de procesamiento. Y luego esto evoluciona de tal forma que pasas a ser la CBO del dominio de Open Business y ya no con uno, sino con varios equipos al tiempo. ¿Cómo ha sido este reto para ti, esa evolución? Pues mira, yo creo que el reto comienza mucho por cuestionarse uno el propósito de para qué está. Y yo creo que estos cambios radicaron en esa pregunta que me hice. Cuando estaba desde el mundo de adquirencia decía, bueno, ¿para qué estoy en este mundo de adquirencia? Me cuestionaba mucho hasta qué punto el modelo tradicional de adquirencia iba a beneficiar a los pequeños comercios, a los emprendedores, a los que hoy representan en nuestro país casi el 80-90%, no solo de la fuerza laboral, sino también de las microempresas. Entonces, el cuestionarme constantemente de esto, dije, este no es el camino. En realidad, la adquirencia tradicional no va a ser el camino para llegar a esos comercios. Entonces ahí empezó mis primeras preguntas. En ese momento estaba pasando los inicios de lo que hoy es breve, o sea, los inicios de transacciones cuenta a cuenta. Y yo decía, Credibanco debe estar en este camino para poder llegar a ese comercio con una mejor oferta, porque pues la verdad de los temas es que todos nos mueven las tarifas y cuando tienes tarifas muy caras versus algo muy económico, pues ¿qué vas a elegir? Lo económico, ¿cierto? Entonces ese fue el primer camino y por eso llegué a la vicepresidencia de procesamiento liderando nuevos negocios. Y después, en grata sorpresa, pero para confesarles aquí, también con miedo, asumir un rol de vicepresidencia, porque te cambia todo de un día para otro. Soy un perfil muy dedicado a lo especializado, me gusta entrar en el detalle, pero cuando llegas a este rol, pues te das cuenta que no puedes seguir así, que tienes que asumir competencias diferentes, con relacionamientos, con otros interlocutores y sobre todo delegar al equipo, tener esa confianza en el equipo de que ellos van a hacer esa tarea. Entonces lo asumí con mucha alegría, pero también con miedo, y ustedes saben que cualquier emoción tiene el lado oscuro y el lado claro. Pues bien, decidí sacar el lado claro del miedo y darla toda por este propósito que tenemos en este dominio. Yo creo, André, que parte de ese miedo se debe a que Open Finance, Open Data y el sistema de pagos inmediatos de bajo valor son temas relativamente nuevos que en América Latina están apenas en desarrollo y de los cuales tú ya eres una experta, hablas con toda la propiedad del caso. ¿Cómo fue para ti ese proceso de aprendizaje, de nuevas competencias, de nuevas habilidades?
Pues mira, en efecto es un tema muy nuevo en la región. Creo que el país de Latinoamérica que mejor lo ha hecho es Brasil, pero esto tiene, primero hay que estudiar, definitivamente había que estudiar, no solo desde la teoría, sino también buscar esos contactos claves, ¿sabes? Aprendí mucho de contactos claves, de gente en Brasil que ya estaba en este medio, de lo que pasaba también en Reino Unido respecto a estos temas de Open Finance. Entonces, lo primero es estudiar para poder entender, pero el reto más grande estaba en cómo traducir esto en términos sencillos a la comunidad, y la comunidad somos nosotros como colaboradores, a nuestros clientes, pero el ciudadano a pie, para el ciudadano a pie, ¿qué era esto Open Finance? ¿Qué es esto de pagos inmediatos? Entonces creo que ahí estuvo el mayor reto, pero cuando uno tiene pasión, el buscar esas personas claves y tratar de entender y hacerlo fácil, era uno de los temas con los que asumí estos temas nuevos de Open Finance y demás. Y hay un reto que está implícito dentro de todo esto y es esa exposición que ahora tienes, ¿no? Entonces ahora estás en medios de comunicación, o sea, de hecho conseguir este espacio nos tocó ahí detrás de la agenda. Estás en conferencias, estás de cara a los aliados. ¿Cómo ha sido esa parte de exposición y de ser la vocera de Credibanco para todo el tema de Open Business? Pues miren, que les voy a contar algo, que eso era un miedo, o sea, pararme en un escenario era terriblemente miedoso, yo sentía que me temblaban las rodillas, las piernas, todo, pero conté con un acompañamiento súper especial y aquí hago un reconocimiento a Fabiola. Fabiola me ha acompañado en todo este proceso, en hacerme preguntas de por qué el miedo si conoces del tema, de cómo se mejora la voz, cómo es el movimiento de manos, etcétera. Entonces, este ha sido, yo creo que para mí el mejor reto de esta vicepresidencia, ¿sabes? Y siempre he soñado con hacer un TED Talk de 5 minutos donde tienes que dejar un mensaje clave en 5 minutos, contundente. Me parece que se puede ser como el punto de la cima más alto que pudiera lograr. Contentísima, creo que hemos hecho una tarea y digo hemos porque he estado rodeada de un equipo. He tenido clases de elocuencia, he tenido acompañamientos de pitch, de cómo estructurar un pitch. Y hoy cuando me dicen pararme en unos escenarios, de verdad que lo disfruto. Y hoy lo vemos. Y de verdad que sí, lo disfruto mucho estar acá contándoles de lo que yo sé, porque lo que me importa es que los demás puedan aprovechar algo de lo que yo sé. Sí, eso es importante porque en este mundo hay muchos tecnicismos también y términos complejos que no son tan fáciles de entender para la audiencia. Bueno, ahí hay un reto del que poco se habla, pero yo creo que para ti es el más importante, me atrevo a decirlo, y es el rol de ser mamá. ¿Cómo es ese balance entre ser mamá y ser vicepresidente de un dominio tan importante en este momento en Credibanco? Pues creo, Mile, que has acertado. O sea, es el reto más importante. Creo que es esos retos que yo digo, como que doy un paso bien y a veces digo, no lo voy a lograr. Estás en una montaña rusa constante, porque creo que nadie le enseña a uno a ser papá ni mamá. Y eso a mí pues me ha costado entrenamiento, estudiar, tener un balance, vida personal, espiritual, porque criar a un niño es un reto porque son personitas ya que cuestionan, que preguntan, que dicen, pero ¿por qué haces esto si me estás diciendo lo otro? Entonces ese ha sido uno de los retos más, todavía que yo no puedo decir que lo he cumplido bien. Estoy hasta ahora en mis primeros pasos. Son temas, pero también es muy satisfactorio ver María Paz, por ejemplo, de 10 años, que ya pueda tener un criterio sobre lo que es bueno y lo que es malo. Para mí eso es muy valioso. Y si yo te tuviera que decir 4 cosas de este reto, primero es crear un hogar de paz. Creo que eso es fundamental. Segundo, enseñarles a mis hijos los valores basados en el conocimiento de Dios. Como te decía, soy súper creyente, súper practicante, y que ellos puedan conocer a Dios así pequeños, para mí es uno del segundo factor. El tercero, pues, demostrar con el ejemplo. Y Lucas me dice, mamá, si vas a jugar conmigo,
deja ese celular allá. Entonces, ese tipo de demostrar, porque Claro. uno no los deja en estos temas redes sociales, pero si tú estás jugando con él, pero y estás con el celular, pues genera como una diferencia. Una contradicción. Y el cuarto, yo creo que es pensar en el otro, ¿no? Entonces, que ellos sientan, María Paz era hija única, creo que cometimos ahí muchos errores cuando uno tiene un hijo único, pero cuando nace Lucas y entiende que el espacio es para los dos, que tiene que ayudar a su hermano, el servicio es parte de los factores fundamentales de mi hogar. Qué lindo, André. Muchas gracias por compartirnos esa parte de ti. Bueno, me gustaría que habláramos propiamente de lo que es Open Business. Okay. ¿Cuál es la estrategia que ha adoptado Credibanco para Open Data, Open Finance y este sistema de pagos inmediatos de bajo valor? Cuando hablamos de estrategia, hablamos de 3 puntas. Primero, hablamos de cuál es el cliente objetivo. Segundo, cuál es la ventaja competitiva o la propuesta de valor. Y tercero, las tarifas o el precio. Entonces, la estrategia de Open Business es consolidarse en 3 puntas como la mejor opción. Entonces, hablemos de la estrategia de Open Finance y Open Data. La estrategia de Open Finance es ser el mejor hub interoperable que una de una manera costo eficiente los proveedores de datos con los receptores de datos. Tenemos que en Credibanco consolidarnos como en ese hub que una de esas 2 puntas y generar eficiencias costo operativas de este punto. Segundo, cuando hablamos de sistemas de pagos inmediatos, estamos hablando de unos rieles cuenta a cuenta. Entonces, tenemos que ser la mejor opción de procesamiento de sistemas de pagos inmediatos con una propuesta de valor segura, estable y diferencial en casos de uso. Nos vamos a diferenciar en casos de uso del B2C y el B2B. Queremos tener foco en todo el dominio de Open Business en esos 2 segmentos. Ok. Hay una parte importante en esta construcción de la estrategia y son los aliados. A mí particularmente muchas veces me han corregido porque digo el proveedor tal y me corrigen y me dicen no es un proveedor, es un aliado. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué un aliado y no un proveedor? Mira, algo que aprendí en el MBA, el arte de Apple es orquestar actores. Cuando aprendí eso, me convencí que ese puede ser el camino para que Open Business sea el mejor. ¿Por qué? Porque un aliado le duele el negocio. Y esa es la parte clave. Cuando a ti te duele el negocio, tú haces todo lo posible porque el negocio salga a flote. Entonces, la figura de aliado te permite luchar o ir por un mismo objetivo. Y algo adicional, te trae el mejor conocimiento. Y esa curva de time to market para Credibanco es muy importante. De hecho, fue un pedido que me hizo la Junta y es, este dominio debe tener un mejor time to market. Entonces, el aliado te trae mejores prácticas, conocimiento y eso es lo que te permite rápidamente llegar con una propuesta de valor ganadora al mercado. Entonces, la diferencia entre proveedor y aliado es 2. Le duele el negocio y te trae un mejor time to market. ¿Y cómo interviene este aliado o cómo participa este aliado en la construcción de la estrategia que nos mencionabas? Participa en todo. Hablemos desde el punto de vista comercial, son manos extendidas. Hablemos desde el punto de vista tecnológico, nos entregan las mejores herramientas y desde el punto de vista de roadmap, de cómo crecer los evolutivos, pues nos permiten traer esas mejores prácticas de Brasil hacia Colombia en estos 2 temas. Andrea, cuando damos una mirada al pasado, incluso a los inicios de Credibanco, donde una transacción con una tarjeta en 5 minutos era un hito, ahora es en segundos y aún nos sorprende, nos damos cuenta de la evolución de la industria y cómo seguramente seguirá transformándose a un ritmo muy acelerado. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va el panorama de las transacciones y las experiencias de pago en Colombia? Pues Mile, yo creo que las experiencias tienden a ser estandarizadas y sencillas. De hecho, yo creo que el tema estandarizado genera cierta controversia porque dice, pero ¿cómo voy a estandarizar una experiencia si es ahí donde me quiero diferenciar? Pero fíjate que el Banco de la República regula cómo es la experiencia de breve en cualquier front.
El banco 1, el banco 2, la fintech 1, la fintech 2, todos tienen que entregar la misma experiencia. Entonces yo creo que ese es un camino que va pasando. ¿Y dónde nos diferenciamos? Hay mucho por diferenciarnos. En la preventa, en la implementación, en la postventa nos podemos diferenciar. Ahora, tú me hablas de qué va a pasar con las experiencias de pago. Yo creo que las experiencias de pago van a seguir creciendo. Las experiencias cuenta a cuenta van a tener un porcentaje de crecimiento más alto que las experiencias de pago con tarjeta. Eso no significa que las tarjetas se vayan a acabar. Yo creo que eso es algo que se habla mucho, pero no lo vimos ni en Brasil ni vemos que vaya a suceder. Tal vez bajan su ritmo de crecimiento versus las cuenta a cuenta, pero creo que son dos rieles que se tienen que complementar. Hoy parecieran dos rieles totalmente separados, uno cuenta, otro tarjeta, pero tienden a complementarse de manera que para el usuario, para nosotros, pues sea muy sencillo elegir por cuál pagas en cualquier tipo de establecimiento. Ahí mencionas el tema de la sencillez en las transacciones y al inicio mencionabas los pequeños negocios. Sí. Todo esto nos envuelve en el mundo de la inclusión financiera, del bienestar de los negocios y el bienestar de las personas, que es el propósito de Credibanco. ¿Cómo aporta el dominio de Open Business al propósito de Credibanco? Mira, ese propósito de Credibanco a mí me mueve mucho porque es generar bienestar. Esa palabra me encanta. Y yo lo quisiera complementar con que el bienestar es empoderar a cada colombiano en sus decisiones financieras. ¿Y por qué lo hablo de empoderar? Porque cuando tú hoy tomas una decisión de invertir, por ejemplo, pues tú no te das a la tarea o no hay algo que te facilite cuánto te da, no sé, la tasa de rentabilidad en el banco A, en la fintech A, en la fintech B. Hoy vemos como Nubank, Rappi, Lulo, todos ofrecen unas tarifas muy altas, pero si te das a la tarea de entender cuánto te vale trasladar el dinero de una cuenta a otra, vas a empezar a reflexionar, ¿vale la pena invertir o no? Entonces, hay que empoderar al colombiano, hay que empoderar a ese microcomercio en que pueda tomar las mejores decisiones financieras. Entonces, desde el dominio 3 aportamos en ese empoderamiento, en ese bienestar para las personas y para los comercios, porque lo que hace Open Finance, y como su nombre lo dice, es abrir. Entonces vas a tener un panorama claro de lo que te ofrecen, de lo que gastas, de lo que puedes hacer, de las transacciones, de los pagos que puedes generar. Y Credibanco está atrás para hacerlo posible. Buscamos que los bancos, las fintech lo hagan realidad, porque hay que entender que el dominio 3 es un habilitador, no es un fin en sí mismo. Bueno, y ya para entrar en nuestra última sección, André, me gustaría que habláramos de lo que es la esencia de este podcast, que es la experimentación. Sobra decir que Open Business es todo relacionado con innovación, transformación, pero ¿qué retos de experimentación propiamente has apropiado en tu equipo? ¿Hacia dónde los han direccionado? Y cómo pues también materializan aprendizajes de estos experimentos. Mile, la experimentación en este dominio, como tú dices, es la esencia. Es decir, todos los días, y parte ha sido el trabajo de reflexionar con el equipo, la flexibilidad. Y todos los días nos pasa, hoy sucedió esto, no, vámonos por aquí, vámonos por acá. Y yo sé que eso puede generar, pero entonces, ¿qué hago? ¿Hago A o hago B? Pero parte del propósito, cuando nos cuestionamos a cada uno, el propósito que tenemos de hacer las cosas, pues me vuelvo flexible. Entonces, ¿qué hemos reflexionado en esa experimentación? Que no vale de nada hacer productos si no tenemos clientes. Definitivamente, ese es el punto. Otra experimentación, no valen los MVPs. No valen los MVPs, y yo sé que me van a mirar con ojos grandes, pero para mí no valen los MVPs si no es una forma de habilitar la escalabilidad. Para mí valen las mejores soluciones que el cliente está dispuesto a pagar. Si yo te digo, Mile, te traigo este producto que está medio hecho, pero que tú lo ves interesante y lo estás dispuesto a pagar, para mí eso vale. Que es valor al cliente. Exacto, no cuando te traigo todo el producto y después tú no lo quieres. Entonces eso también lo vemos, mi equipo sabe que no me gustan los MVPs, sino tienen que ser las soluciones que el cliente está dispuesto a pagar. Y el tercer aprendizaje es que muchos de los temas ya están hechos. Entonces, ¿por qué no traigo, investigo y lo pongo aquí? Es de los temas que nos hemos cuestionado siempre. Pero el fundamental, si yo te dijera, es cómo logramos
que el cliente esté dispuesto a pagar por algo que hacemos. Ese es el aprendizaje y ahí hemos tenido que apagar productos, hemos tenido que hacer renuncias y hacer apuestas en otros. Yo creo, André, que parte de esa experimentación en tu equipo se da por esa seguridad, y en un capítulo anterior lo hablábamos de la seguridad psicológica que le das a tu equipo y cómo en medio de los errores pues hay aprendizajes, nos levantamos, planteamos otra hipótesis y arrancamos de nuevo. Ese rol de liderazgo es muy importante y esa confianza que le transmites a tu equipo. Ay, pues Mili, me alegra tanto que me digas esto porque en verdad es una tarea de la que estoy aprendiendo día a día. Día a día estoy generando esos espacios seguros. Hay algo que hace muchos años Credibanco hizo conmigo y fue una consultoría con un israelita donde él me enseñó algo que se llama los quiebres. Los quiebres es una conversación que podemos tener tú y yo y donde te digo, Mili, a mí no me gustó esto porque no cumple con los acuerdos que habíamos llegado. Pero es una conversación que podemos tener abierta y que salimos de aquí a tomarnos un café, porque nada es personal. Entonces, el saber hacer pedidos. Entonces, si tú me dices, Mile, Andrea, te necesito hoy a las 9:15 en el segundo piso, pues es un pedido claro. Hoy a las 9:15 en el segundo piso. Entonces, el saber hacer pedidos ha sido clave en mi equipo. Estoy mejorando día a día en generar estos espacios seguros, de decir, no estoy de acuerdo contigo, me parece que este no es el camino, en que fallemos, digamos, bueno, aquí fallamos, esto aprendimos, pero vamos a seguir. Entonces, estoy mejorando, pero sí, de verdad, quiero que si alguien del equipo ve esto, se sientan una vez más seguros de poder tener estas conversaciones abiertas conmigo. Y yo creo que después de 29 años de relación, sabes hacer acuerdos, eres experta en acuerdos. Seguro, pero todos los días se aprende. Bueno, André, con esto finalizamos nuestro espacio. Sobra decirte que tenemos una admiración profunda por ti, por tu rol como mujer, líder, como mamá, por rol innovadora y transformadora y por esa pasión que le pones a lo que haces día a día, no con el propósito de hacer crecer Credibanco en dinero, sino con el propósito de llevar el propósito de la organización a todas las personas que están en el día a día haciendo transacciones. Gracias por estar aquí. Mile, muchas gracias. Quisiera primero pues expresar mi gratitud por estas palabras tan bonitas, pero también quisiera, y acá tengo una copia de poder dejar algunos mensajes de lo que he podido aprender en estos muchos años en Credibanco y otros años en mi vida personal, así que los voy a leer como copia, donde pasión es el alma, no la puedes perder. El equipo es el cuerpo, lo debes cuidar, que hace relación a estos espacios seguros. Conversaciones de quiebre, de saber decir no estoy de acuerdo o de saber decir no. Primero el cliente, después el producto, definitivamente. La estrategia que tiene que tener plan ABC, siempre tenemos que ver si esto no funcionó, cuál es el otro camino. Enfocar y priorizar para ser exitosos, no podemos hacer todo. Y algo es, yo quiero hacer una cosa pero bien hecha, y bien hecha desde su inicio hasta su fin, no podemos fallar con el cliente en la implementación. He aprendido que el networking es clave, el networking con todos los stakeholders, junta, regulador, colaboradores, clientes, fintech, agremiaciones. Y la última, por más fondo que toquemos, siempre hay luz y somos nosotros los líderes los llamados a encender ese switch. Así que muchas gracias. Gracias a ti, valiosos aprendizajes. Bueno, y muchas gracias a todos los que vieron este capítulo de Mentes Abiertas. Espero lo reposteen, lo compartan, nos dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima emisión. Credibanco presentó su podcast Mentes Abiertas.